en especial lo que atañe a la lengua guaraní y sus hablantes. Es una manera de indagar, comprender y entender el pensamiento profundo de los paraguayos. Para ello, recurren al análisis del significado connotativo de las expresiones. Se sabe que el sentido connotativo de las palabras se refiere a las asociaciones, emociones o significados adicionales que una palabra puede evocar más allá de su definición literal o denotativa. Por ejemplo, la palabra aguará no solo se refiere a un animal mamífero cánido de menos de 1 metro de longitud, incluida la cola, de hocico alargado y orejas empinadas, pelaje de color pardo rojizo y muy espeso, especialmente en la cola, de punta blanca. Es de costumbres crepusculares y nocturnas, abunda en varios países y caza con gran astucia toda clase de animales, incluso en corral, de corral, usado en masculino o en femenino, referido a la especie, sino que también puede evocar orgullo, alegría, emociones placenteras. Otro aspecto muy importante a considerar es que las connotaciones pueden variar según el contexto cultural, las experiencias personales y el tono en el que se utilizan las palabras. Por eso es importante considerar el contexto al interpretar el significado de una palabra. El libro de Zulma Torres, es decir, Cómo hablar en paraguayo, también contiene ilustraciones realizadas por los más renombrados dibujantes de nuestro país, tales como Nico, Caló, Roberto Boilis, Chris Beck, Melqui y Quique Olmedo, quienes, a través del humor gráfico, lo explican el uso de algunas de las expresiones, posibilitando una mejor comprensión para los lectores. Por el relevante sentido que representa esta obra, recomiendo su lectura, porque quien lo lee estará leyendo el alma misma de su pueblo y su gente, al mismo tiempo de ser una oportunidad de acercarse a los elementos extralingüísticos, socioculturales y antropológicos del paraguayo que se manifiesta a través del lenguaje en su comunicación cotidiana, especialmente en un guaraní paraguayo cargado de sentidos connotativos y secretos de la lengua que solo los hablantes nativos dominan a la perfección. Al material lo enriquece la declaración denotativa, es decir, la representación directa y literal de cada expresión, además de la traducción al castellano y los códigos QR que enlazan a un sitio web donde se puede escuchar la pronunciación correcta de cada una de las expresiones en guaraní. A PBS allí en Itajense, ahora azul, no ve, ajo hay que dice, que pope de mi super, mi amor, que me Este libro se inició con un trabajo de tesis, está la profe Estrella por ahí, de la regional Trinidad. Comenzamos a recopilar expresiones connotativas, esas expresiones que tienen un sentido oculto, porque de repente yo también me perdía con el significado, qué es lo que queremos decir con eso. Y hay un montón de expresiones y recopilamos, y para el libro tenemos 651 expresiones en total, analizadas en su connotativo y en su denotativo guaraní, que fue el trabajo de tesis, y después pasé la traducción al castellano para que los que no hablan tanto guaraní o para los que no hablan nada de guaraní puedan entender qué es lo que le estamos diciendo cuando le decimos esas expresiones. Por eso se llama Cómo hablar en paraguayo. También me acompañan ilustradores, para mí los mejores, los más grandes de Paraguay: Nico, Caló, Chris Beck, Quique Olmedo, Melqui Melgarejo y Roberto Boilis, que hacen a través del humor gráfico, explican el uso y también hacen más amena la lectura del libro. Ahí está. También tiene un código QR
que al escanear con el celular podemos escuchar la pronunciación correcta. Es para darle un poco un toque tecnológico moderno y para que también la gente que no habla guaraní se anime a pronunciar, a practicar. Y la idea es hacer un rescate de expresiones que usamos los paraguayos y que algunas se van perdiendo con el tiempo y se van también creando nuevas debido al ingenio y a la creatividad del paraguayo. Este es mi material que espero les guste. Fue presentado recientemente en el Centro Paraguayo Japonés el jueves y ahora el profesor David me invitó a mostrarles. Espero que puedan, que les pueda gustar. Hoy vaya que ni me cago en televisión. Muchas gracias.